Muy buenas tardes a todos, los saludamos desde Legal Informativo en este ciclo donde surgen todas las entrevistas, ya que nos acercamos al 1 de junio para las votaciones al Poder Judicial en todo el territorio nacional. Oye, Erika, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Erika García Pérez. Detrás de es. cámara estábamos riéndonos mucho. Muchos temas. Es correcto, ya estábamos empezando a platicar. Mucha chispa que traes, ¿eh? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Y pues bueno, un gusto poder saludar a todo tu auditorio y gracias por la invitación. Coméntanos un poquito de ti, Erika. Sí, mira, yo de hecho tengo más de 19 años de experiencia en la materia electoral. Empecé prácticamente desde el 2003 trabajando en el entonces Instituto Federal Electoral como capacitadora asistente. Y bueno, esa parte de mi experiencia laboral me parece que me sirvió bastante porque fue el acercamiento con la ciudadanía, convenciendo a cada uno de los ciudadanos que habían salido sorteados para que integraran las mesas directivas de casilla. Que bueno, desde aquel entonces hasta la fecha es una lucha verdaderamente titánica porque en su mayoría, en algunas ocasiones, los ciudadanos pues no quieren participar, ¿no? Entonces empieza uno ahí con el convencimiento y con la explicación de lo interesante que es el que vayan, el que vean, el que reciban la votación de todos sus vecinos. Posteriormente, en el 2006, ingresé ya en lo que es la parte jurisdiccional de mi vida, como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Jalapa, para la que ahorita estoy participando. Posteriormente, en el Tribunal de Tabasco, estuve allá una temporada, también como secretaria de Estudio y Cuenta, y prácticamente del 2016 a la fecha en el Tribunal Electoral de Veracruz. Ahí nos encontramos para lo que se les ofrezca. Oye, a ver, coméntame cómo tuviste tu primer contacto en el ámbito electoral. ¿Fuiste representante de casilla? ¿Qué te gustó del electoral? De hecho, sí, cuando estaba yo estudiando la licenciatura. De hecho, es que todos comenzamos por eso, sí. ¿verdad? La primera vez que estaba yo estudiando todavía cuarto semestre de la licenciatura, me tocó a mí ser persona sorteada para integrar la mesa directiva de casilla. Y me acuerdo que cuando me fueron a buscar los capacitadores, yo así como de, ay, no quiero, díganle que no estoy. Hasta que ya mi abuelita en aquellos tiempos me dijo, no, aquí hay que cumplir. Y si saliste, vas. Un poco regañadientas fui y realmente me gustó todo lo que se empieza a hacer porque uno solamente lo ve el día de la jornada, ¿no? Que es desde las 8 de la mañana, ver, recibir a la gente que va a depositar su voto. Pero el llegar al día de la jornada trae un trabajo atrás de meses y meses, tanto del INE, cuando es a nivel nacional la elección, como de los ahora OPLES, antes institutos electorales locales, cuando es a nivel local la elección. Entonces realmente es un trabajo que en su mayoría minimizamos porque solamente lo vemos reflejado el día de la jornada o bien el día que son ya los resultados y que se empiezan a anunciar los ganadores, es cuando decimos, ese era el trabajo, ¿no? Pero en realidad es un trabajo que lleva muchos meses, muchas sesiones, muchos acuerdos, entonces es un trabajo muy interesante y ese fue mi primer contacto prácticamente con la materia electoral. Y a partir de ahí, pues quedé encantada con la materia y hasta el día de hoy, pues sigo ahí, en la materia electoral. Has llevado, obviamente, municipales, has llevado federales. Así es. Extraordinarias. Así es. Reposiciones de procedimiento, que no sé si es la palabra correcta en electoral, sí. Porque estábamos hablando de que le metes civil y le metes penal. Así es, sí, fíjate que me ha tocado conocer tanto de los procesos federales, que es cuando votamos por diputados federales, senadores, presidenta de la República, pero también me ha tocado elecciones donde escogemos presidentes municipales, gobernadores, gobernadoras y también diputados locales. Y te puedo decir que las elecciones locales siempre son más apasionadas que las federales, más efervescentes. Sí, conoces, ¿no? Al candidato, es el que me compra aquí si yo tengo una tienda. Exactamente, exacto. En las que son las municipales, indiscutiblemente es donde se da un verdadero apasionamiento de la gente, porque es su primer referente hacia la autoridad, ¿no? Entonces, es el hijo de Perenganito, que lo conocemos aquí de toda la vida, sí, que ha estado acá, es el sobrino entonces es como muy cercano, y por eso mismo me parece que es demasiado
acalorado el tema, ¿no? No se dejan el día de la jornada, pues bueno, se dan luego incidentes que sí son un poco de ponerles cuidado, porque luego sí se suben los tonos y empieza un poco de violencia, pero bueno, mientras no pase a mayores que solamente sean como de dimes y diretes entre las porras, por decirlo de alguna forma, bueno, pues transita la jornada de manera normal, pero sí hemos tenido en algunas ocasiones pues incidentes más graves y han dado origen, lamentablemente, a anular esa elección y a que se emita y a que se realice un proceso electoral extraordinario. Y en realidad es una pena porque los procesos extraordinarios, además de que requieren otra vez más gasto, generalmente en su mayoría vuelve a ganar la misma persona. Así es. Entonces dices, algo pasó ahí, ¿no? O sea, solamente se volvió a desgastar económicamente, pero además también a la ciudadanía y llegamos al mismo resultado que la vez anterior, ¿no? Pero bueno, finalmente también la parte importante de los procesos electorales pues son legitimar el proceso y la credibilidad de la ciudadanía. Que se pondere ese derecho. Exactamente. ¿No? Sobre todas las circunstancias. Así es, totalmente. Platícanos un poquito sobre tu carrera profesional. Sí, mira, te decía que en realidad la primera parte pues es prácticamente a nivel administrativo en la materia electoral, todo lo que tuvo que ver con el entonces IFE, ahora INE, y un poco el Instituto Electoral Local, que ahora es el OPLE Veracruz. A partir del 2016 entró al Tribunal Electoral de Veracruz y prácticamente es otra forma de ver el derecho electoral, porque ya no lo ves desde el punto de vista de organizar un proceso paso a paso, ¿no? Con los acuerdos, con los debates, con los registros de candidatos. Ahora a nivel jurisdiccional te toca resolver respecto de que se impugnan, que les quitaron la candidatura. Nos han tocado, y creo que esos son los asuntos que más me han marcado, de mujeres que no las dejan participar. En este inter se dio la reforma para evitar la violencia y en realidad lamentablemente sí se han dado casos donde mujeres que están participando tienen que denunciar, tienen que demandar ante el tribunal porque del propio ente donde emiten la convocatoria para que se registren no les dan el acceso a la convocatoria, no les dan la prerrogativa para la campaña. Entonces, esos asuntos pues sí son interesantes porque además pues debemos de combatir totalmente la violencia en contra de la mujer, ¿no? Pero lamentablemente luego estos asuntos se dan también cuando ya no es proceso electoral. En años no electorales, cuando ya estas personas, estas mujeres tomaron posesión del cargo, resulta que, por ejemplo, los demás compañeros que integran el cabildo, por decirlo de alguna forma, también les siguen obstaculizando, les siguen violentando por el solo hecho de ser mujer. En esos asuntos, pues también nosotros tenemos competencia y son los que me han marcado realmente en mi experiencia profesional, porque creo que seguimos en deuda con las mujeres. No hemos logrado en realidad este dictado de medidas de protección que verdaderamente las proteja de inmediato, ¿no? Si ya por sí para que se atrevan a denunciar es muy complicado, denuncian y si nosotros nos tardamos o emitimos medidas de protección que verdaderamente no les protegen, en más de una ocasión van a desistirse, ¿no? Porque la violencia incrementa con la demanda, con la denuncia, en vez de que disminuya. Entonces, bueno, esos asuntos me han cambiado verdaderamente en la forma de ver cómo se debe de valorar con una verdadera perspectiva de género. Porque es un tema muy importante. A ver, estás tocando el tema de violencia política hacia las mujeres, que no solamente en esta materia, o sea, yo creo que viene en todas las materias y que los operadores, que son los inmediatos, digamos, en este caso, de los 212 municipios, son las policías municipales que dicen, oye, yo tengo un protocolo de seguridad, y dice el policía, ¿y qué es protocolo? Así es. ¿Hace falta capacitación? Sí, lamentablemente sí, nos hace falta mucha capacitación, pero además en más de una ocasión nos han tocado asuntos donde las mismas mujeres en las demandas dicen, quiero protección, pero no de la policía municipal. Pues no. Porque es el tío, es el sobrino, es el que estuvo en la campaña del presidente. Exactamente, ¿no? Que por ningún motivo las va a proteger poniéndose en contra de la otra parte, ¿no? De quien sea el agresor, sea quien sea. Entonces, en realidad, sí nos hace falta muchísima capacitación, muchísimo
juzgamiento con perspectiva de género, que creo que es lo que estamos quedándoles a deber a las mujeres, a la ciudadanía en general, porque en realidad tenemos los asuntos y en ocasiones no atendemos el contexto que les rodea la problemática, ¿no? Lo podemos ver a lo mejor desde un escritorio y tú desde tu escritorio dices, me parece que las medidas serían estas o aquellas. Pero en realidad si te trasladaras al contexto que está padeciendo esta mujer que denuncia, dices, no, me quedo corto con las medidas, ¿no? Entonces, esta parte sí es súper importante y nos hace mucha falta juzgar tomando en cuenta el contexto, una verdadera perspectiva de género y principalmente una labor de capacitación con todas las personas involucradas alrededor del caso, ¿no? Que es lo que creo que sí traemos ahí un tema de rezago. Hay que caminar de la mano de las organizaciones de la sociedad civil, de las minorías, de los grupos étnicos, de los grupos dispersos. Así es, así para es. Para poder entender la parte de la justicia. Exactamente, así es. Tenemos muchos temas con grupos vulnerables, grupos en situación de vulnerabilidad, que realmente a este momento te puedo decir que les seguimos debiendo una verdadera impartición de justicia que les resuelva sus necesidades, pero desde el contexto de lo que ellos están demandando, no lo que nosotros creemos que están demandando, ¿no? Y eso, bueno, solamente se va a lograr desde mi concepto a través de un acercamiento con ellos, de escuchar, pues precisamente de escuchar a las partes involucradas y teniendo empatía con ellos. Que empatía no se traduce necesariamente en darles la razón o no, pero sí en escuchar verdaderamente la demanda que tienen, que en muchas ocasiones no es la que uno cree que es, ¿no? Entonces, esa parte sí creo muy importante, la necesidad imperiosa del acercamiento con las partes y sobre todo ver esta situación con mucha empatía. Así es, porque cuando llegan los temas ya contigo, ¿no? Es porque ya una violación de la instancia, para que pueda llegar contigo. Así es. Y tú dices, ¿y por qué no estudiaron el fondo desde el inicio? ¿Yo por qué tengo que estarlo estudiando renglón por renglón? Así es, en muchas ocasiones uno dice, ay caray, pero ¿cómo se les pasó esto, no? Y en realidad uno dice, sí estaba como demasiado evidente, pero no es tan evidente para quien no ha recibido la capacitación necesaria. Por eso creo que volvemos al punto, es sumamente imprescindible capacitar al personal, a la gente, porque en esa medida es cuando tú dices, pero ¿por qué lo dejaron pasar tanto tiempo, no? Hemos tenido, por ejemplo, asuntos donde a una regidora de algún municipio no le pagan, le retienen el salario, pero ya le retuvieron el salario 1 año. Y entonces cuando llega el asunto con nosotros dices, ¿y de qué vivió todo el año esta mujer, no? Es inconcebible que haya pasado tanto tiempo sin que hayan advertido verdaderamente cuál era la demanda, la pretensión verdadera de la actora, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece que es una deuda que tenemos y que este es un buen momento para empezar a compensar este tipo de situaciones a través de la capacitación, del acercamiento con la ciudadanía, de escuchar a las partes, de analizar el contexto. En la sala regional Jalapa, que es por el cargo que estoy participando, se analizan 7 estados. Eso es importante mencionar. Es el estado de Veracruz, pero también es Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Tabasco. Y Tabasco, exactamente. Entonces estamos hablando que son contextos totalmente diferentes en los 7 estados. Usos y costumbres. Así es. Y más para Oaxaca. Exactamente. Sí. Estamos hablando que Oaxaca, de sus municipios, más de 300 se rigen por usos y costumbres. Y además, ¿no? Es pluricultural, que vienen también sobre de otros países. Exactamente. Entonces, de momento dices, sí se necesita un verdadero análisis del contexto, porque si lo analizas desde la óptica de tu escritorio, desde lo que te dice el libro, desde lo que tú crees, pues ya te quedaste otra vez corta con la realidad que ellos están viviendo, ¿no? Entonces sí me parece que este es un momento de cambio, este es un momento importante para marcar el parteaguas y bueno, compensar un poco la deuda que traemos de tantísimo tiempo con grupos en situación de vulnerabilidad. Estoy hablando de indígenas, de mujeres, de grupos de la diversidad sexual, todos ellos que han clamado justicia y a lo mejor se les ha dado, pero no en la verdadera magnitud de su pretensión, ¿no?
Y repito, no se trata de dar o no la razón, se trata de escuchar y entender verdaderamente pues lo que ellos estén planteando, que es en realidad lo que a ellos les preocupa, ¿no? Así es, porque yo puedo entender mi vida desde mi contexto, Así pero es. ya entender la vida de otra persona desde su contexto, tengo que profundizar, tengo Así que saber es. qué hay atrás, Así su es. sentir o a lo mejor un poquito sobre su psicología. Así es, sí, eso es súper importante. Por eso yo considero que este tema del análisis del contexto es realmente relevante porque solamente así vamos a entender la verdadera situación de cada una de las demandas que recibimos, porque finalmente cada demanda que llega a la sala es un caso de vida. O sea, ya nos quedamos cortos si lo seguimos viendo como expediente número tal de 2024. Expediente número tal de 2025. Ya no. No hay nombres. No hay exactamente, nombres. Como si no hubiera nombres, ¿no? Puro número de expediente. Recurso y número de expediente. Cuando en realidad cada asunto que nos llega es un caso de vida donde ahí en ese expediente se está jugando una candidatura, donde dicen que corre peligro su vida, donde ya empeñaron propiedades para poder pagar la candidatura que ahora ya no les dejan ejercer, infinidad de cosas, ¿no? Mujeres que están siendo violentadas, personas que les están siendo negados sus derechos político-electorales y que en esa idea es como lo debemos realmente analizar, como un caso de vida, no como un expediente más. El 1 de junio hay votaciones, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Así es. Erika, dinos cómo vamos a votar. Aquí en el caso de Veracruz es un caso curioso, por decirlo de alguna forma, porque en Veracruz es uno de los estados donde tenemos elección para personas juzgadoras federal, elección para personas juzgadoras local, pero también tenemos elección constitucional para renovar a nuestros ayuntamientos. En el caso de Veracruz estamos hablando que se van a instalar 2 casillas. La casilla tradicional que conocemos, que es la mesa directiva de casilla, y para la elección de personas juzgadoras va a ser una mesa seccional. Entonces, bueno, el 1 de junio, retomando la pregunta, el 1 de junio tenemos que salir muy tempranito de nuestras casas, tenemos que ubicar con nuestro número de sección que viene en la credencial donde nos toca votar y ya cada quien decidirá si va primero a la elección constitucional y luego a la de personas juzgadoras, pero bueno, supongamos que vamos a la de personas juzgadoras, te van a dar cuando llegues a la casilla 10 boletas, 6 que son de la elección federal y 4 que son de la elección local. En mi caso, yo estoy participando para un cargo federal, entonces en mi caso, pues bueno, va a ser la boleta color melón y ahí ustedes se podrán dar cuenta, en cada boleta viene identificada por un color porque obedece al cargo al que se está participando. Si vemos, hay boletas moradas para ministros, ministras de la Suprema Corte, boletas verdes para Tribunal de Disciplina, boleta color melón, que es para el caso de las salas regionales. Todas las boletas tienen una característica igual, que es vienen divididas en 2 columnas. En una vienen los nombres de las mujeres y en otra el nombre de los hombres. Aquí viene una salvedad importante. Estamos acostumbrados a que en las boletas vemos logos de partidos políticos. En este caso no hay ningún logo de partido político en la boleta de personas juzgadoras. Y estamos acostumbrados también a tachar, ¿no? Porque es la costumbre que se nos dice que vas, ubicas el partido de tu preferencia y tachas. En este caso no vamos a tachar. El formato de boleta es diferente, pero es un formato amigable. En la parte de arriba de cada una de las columnas de hombres y mujeres vamos a encontrar unos recuadros. El número de recuadros que vengan es el número de candidaturas por las que podemos votar. En mi caso, les recuerdo, la boleta es la color melón y mi número es el número 5. Ustedes van a encontrar que todas las personas candidatas estamos por orden alfabético y tenemos un numerito del lado izquierdo. Este numerito es el que se va a poner en los recuadros de arriba de cada una de las columnas. Si van a votar por mujeres, pues arriba de la columna de mujeres. Si van a votar por hombres, arriba de la columna de hombres. Entonces, pues bueno, repito, en mi caso, mi color de boleta es la color melón y yo soy el número 5 y me van a encontrar como García Pérez Erika. Muy bien explicado, ¿eh? Muy bien explicado, la verdad. ¿Redes sociales? Claro que sí, así me pueden encontrar como Erika García Pérez en Facebook, en Twitter y en Instagram. Bueno, muy bien. Muy bien, Erika, te agradezco mucho que estés por aquí. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y un gusto poder saludar a tu público. Muchísimas gracias, pues, para Legal Informativo, Job Moguel.